Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias primero por contar con nuestra presencia para poder dar un poco nuestra visión desde una compañía como Indra. Creo que todos conocéis que es una multinacional española dedicada a la tecnología. Nosotros estamos dentro del mercado de defensa. Yo soy un project manager muy enfocado a las soluciones de comunicaciones seguras en situaciones de movilidad. Entonces, por ponernos un poco en contexto, pues bueno, al final hablar de ciberseguridad, todos bien sabemos lo que es la ciberseguridad. Seguramente todos estemos pensando en que estamos preparados en nuestras compañías, sobre todo en esta situación que hemos pasado en el 2020 con la pandemia y que estamos pasando en el 2021 también. Entonces, todos tenemos seguramente planes de contingencia, movilidad, marcos de referencia y protección de datos. Como podéis ver ahí, uno de los ejemplos pues es uno de los esquemas de ciberseguridad o kill chain, pero puede darse el caso de que muchas veces tengamos una falsa sensación de seguridad. Entonces, como podéis ver, tenemos múltiples versiones de ataque, múltiples activos o amenazas reales que pueden darse en las diferentes plataformas de las compañías o de los organismos públicos, que pueden afectar a temas de hardware, a temas de software, a la información de los empleados, a la información de los componentes de una compañía y sobre todo a sus dispositivos móviles. Todos seguramente hayamos sufrido en la pandemia que de repente nos dijeron a todos, oye, hay que ir a trabajar desde casa. En muchas ocasiones muchos han trabajado con sus ordenadores personales, no tenían incluso ordenadores de trabajo. Entonces hemos tenido diferentes amenazas enfocadas a diferentes tipos de activos, como puedan ser credenciales, hardware, firmware, operaciones lógicas, operaciones físicas. Y bueno, podemos ver incluso en la transparencia cómo algunas de las noticias de prensa de cómo pues, Microsoft Teams pudo tener alguna vulnerabilidad o incluso empleados que mandaban información corporativa por WhatsApp o por Telegram exponiendo información sensible de la compañía al mundo público. Aquí queremos hacer una referencia a una frase de la fuente del Centro Criptológico Nacional, que para nosotros es una gran referencia en España, en el que en la pandemia más el teletrabajo, pues una frase textual que os leo, que es mayor uso de soluciones en la nube, conexiones de VPN, servicios de escritorio, remotos virtuales, servicios de escritorio remotos virtuales, redes de confianza cero, gestión de identidades y servicios y tecnologías para el acceso remoto, uso de herramientas colaborativas y aplicaciones de videoconferencia. Seguramente todos o muchos de los que estemos en esta conferencia hemos utilizado muchas de esas situaciones en la pandemia para poder estar trabajando con nuestros compañeros. ¿Qué nos lleva a esto? Al final, como podéis ver otra vez de nuevo en noticias de prensa, pues que incluso fuentes oficiales del gobierno, empresas españolas o empresas internacionales dijeron, oye, no estamos preparados para esta situación, no nos esperábamos esto de repente, nos faltan medios y no estamos con soluciones de ciberseguridad adaptadas a nuestra infraestructura para poder compartir proyectos en defensa, proyectos de tecnología, proyectos de patentes en farmacéuticas, proyectos de empresas petroleras o gasísticas. Entonces, ha sido toda una revolución lo que nos ha ocurrido de repente del 2020 hacia adelante, que aunque ya muchas empresas venían preparándose anteriormente, ha sido todo muy acelerado de repente. Entonces, ahí nos llevamos un poco a hacernos preguntas retóricas, es decir, ¿estamos seguros que protegemos las redes y los equipos de nuestras infraestructuras? Es decir, seguramente hayamos hecho pues, análisis de planes de seguridad en nuestra organización, hemos analizado nuestra red corporativa a nivel de cortafuegos, de DMZs, de VPNs, hemos configurado nuestros puestos de trabajo con antivirus, identificación y roles de seguridad, políticas de seguridad, pero estoy seguro en que muchas de las empresas se ha dejado a un lado el móvil. Es decir, ¿sabemos cómo hablan nuestros directivos o nuestros VIP en las compañías? ¿Qué aplicación de mensajería corporativa usan? ¿Siguen utilizando WhatsApp, Telegram, Signal, FaceTime? ¿Son aplicaciones que están custodiadas o tienen el control de nuestro IT manager, nuestro director de tecnología? ¿O bajamos del Play Store y Apple Store sin saber dónde están sus servidores, en qué situación se encuentran en la nube? ¿O tenemos algún canal de protección con el que podamos controlar las comunicaciones de la organización? Esto nos lleva a ver una tabla en la que podemos exponer las comunicaciones y sus riesgos. Como podéis ver, digamos que hemos intentado poner sobre el papel una comparativa entre lo que es una comunicación personal contra una comunicación profesional y la diferencia entre los riesgos que podemos tener entre ellas. Una de las principales, entre una comunicación personal y una profesional, e incluso dentro de las comunicaciones profesionales, las que son o no son nacidas para la seguridad, pues
una de las principales es que la seguridad no solo es el cifrado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que preocupar del control de acceso a esa información, si la calidad del servicio es obligatoria, si el soporte técnico tenemos un SLA con esa empresa para poder proteger toda la información. Es decir, la empresa o el organismo debe tener control sobre las comunicaciones que hacen sus empleados sobre los dispositivos móviles. En la pandemia muchos de nosotros hemos utilizado soluciones de colaboración que están diseñadas para ese uso, para colaborar entre compañeros, pero que su objetivo de nacimiento, de creación o de diseño a la hora del desarrollo de la misma no fue la seguridad. Entonces, nacen ya con una carencia en el que el cifrado o la protección de la información en su definición nacen de forma incorrecta. En esta transparencia intentamos mostrar un poco los diferentes riesgos que podemos tener en ataques a los terminales móviles y todas las superficies de ataque que puede tener un terminal móvil. Lo hemos catalogado en 4 diferentes bloques a nivel de ataques a la red, es decir, lo que se dice over the air, atacar a la infraestructura del operador a través de redes móviles, de 4G, 3G, 5G, haciendo ataques incluso a la Wi-Fi para hacer un ataque man in the middle, ataques directamente al sistema operativo del terminal. Luego, sobre todo, ataques de SMS o al dispositivo, a la parte del smishing o el baseband. Y luego, problemas con las aplicaciones que instalo en mi dispositivo, pues que tengan problemas de desarrollo, problemas de no encriptación, digamos, o almacenamiento inseguro de los datos que almacenamos en el sistema operativo, ¿vale? Y esto nos lleva un poco a saber si estamos protegidos en todos los niveles. Es decir, nosotros hemos intentado transmitir en esta transparencia es cómo debe una organización proteger toda su infraestructura de movilidad a nivel de terminología móvil. Tenemos que tener un dispositivo con sistema operativo protegido a nivel hardware, es decir, tenemos que tener el control de que ese dispositivo es seguro para nuestra compañía. Por otro lado, deberíamos de implementar un para poder aplicar diferentes políticas y gestionar las políticas de seguridad corporativa que aplicamos sobre los terminales. Es decir, controlar o por lo menos poder auditar qué aplicaciones tienen nuestros empleados en sus terminales móviles, qué tipo de APIs y con qué credenciales se acreditan en esas aplicaciones. Por ejemplo, evitar que se puedan conectar a Wi-Fi que no sean conocidas, evitar que se puedan conectar a Bluetooth que no sean permitidos por la organización, bajarse aplicaciones que no sean de store conocidos o que no sean empujados desde nuestro MDM. Y luego, por último paso, que es donde nosotros somos especialistas y os queremos un poco hacer llegar una solución que puede dar a conocer y una solución muy potente que hacemos en Indra, que es la protección de las comunicaciones de los empleados en entornos móviles, es decir, comunicaciones móviles seguras en extremo a extremo. Lo que haríamos es con este último elemento es cubrir toda la información que yo pueda mandar a través de la red. Como hemos dicho en estos 3 pasos, estamos protegiendo el terminal a nivel físico, protegiendo el terminal a nivel lógico con políticas de seguridad y por último paso es proteger las comunicaciones que ese dispositivo puede hacer con otros dispositivos de la compañía o incluso con dispositivos de terceros. Por eso ComSec, que es una solución diseñada por Indra, que a día de hoy pues cumple diferentes estándares que vemos a continuación, es un sistema que permite las comunicaciones seguras a nivel de voz, de vídeo, de mensajería instantánea y de intercambio de ficheros. El sistema está diseñado para protección y optimizado para plataformas móviles, tanto iOS como Android, incluso para PC. Se consiste en una aplicación que podemos instalar del dispositivo, como todos utilizaremos pues eso, a nivel personal, WhatsApp o Telegram o Signal, alguna del estilo. ComSec, digamos que vendría a ser el sustitutivo de ellas en entornos corporativos, para que yo, como responsable de la corporación a nivel seguridad de la información, pueda tener la certeza de que tengo el control y puedo gestionar todos los activos de mi compañía a nivel interno dentro del sistema, dentro de mi corporación. Como veis, esta solución a día de hoy cumple los mayores estándares de seguridad. Hemos pasado, lógicamente, el Common Criteria y a nivel nacional, en España, estamos cualificados para poder manejar información dentro de una ley española, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Es un estándar de información nacional para nivel de seguridad a nivel alto. Y dentro del esquema de información clasificada, también estamos aprobados para poder manejar información difusión limitada nacional. Y desde el año pasado, desde en torno a septiembre del 2020, también estamos
homologados para poder manejar información sensible hasta NATO Restricted en países OTAN. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos muy acostumbrados a trabajar tanto con empresas como gobiernos o administraciones públicas que necesiten los mayores estándares de seguridad en sus comunicaciones y que no les sirva ninguna aplicación colaborativa que está para compartir información no sensible, información de compañeros a nivel de proyecto, pero sí que para compartir información de dirección general, presidencia, de un ministerio o de cualquier departamento de defensa, cualquier empresa, bufete de abogados, una empresa de inversión en bolsa, una empresa tecnológica, una empresa de patentes de farmacéuticas, pues que cumpla los mayores estándares de seguridad, porque este producto nació, lógicamente, para cumplir todos los estándares de seguridad a nivel nacional e internacional. Con Comsec, por ejemplo, lo que podemos hacer es, como hemos comentado al principio, 3 partes principales, que es lo que va a poder hacer cualquier empleado de dispositivo móvil. Hacer llamadas de voz cifrada en extremo a extremo. Utilizamos los diferentes protocolos de criptografía, curva elíptica, AES-256, SH-512, es decir, el sistema está preparado para cumplir los mayores estándares a nivel de seguridad. Tenemos protección también para que el usuario pueda llamar desde su terminal móvil a números públicos, es decir, pudiendo cifrar el audio desde el terminal móvil del usuario hasta la centralita corporativa de la corporación. Incluso en situaciones de crisis o en empresas que tengan sedes a nivel internacional, podemos tener salas de conferencia segura o salas de crisis, para que tengamos 3 directivos en Bogotá, en Madrid y en Miami y puedan tener una conferencia totalmente segura entre los 3 o entre los 4, entre los 5 integrantes de una corporación. También tenemos videollamadas cifradas extremo a extremo y también transferencia de vídeo en tiempo real, para que un equipo de escoltas, por ejemplo, pueda estar transmitiendo entre ellos vídeo de lo que está ocurriendo donde se encuentra su VIP o se encuentra su alto cargo. Y por último, que casi es lo que más estamos utilizando las personas a nivel mundial desde nuestros teléfonos móviles cuando lo compramos y lo sacamos de la caja, que son aplicaciones de mensajería instantánea. Es decir, Comsec te permite poder compartir mensajería instantánea individual y grupo con tus compañeros de organización, de trabajo, de gobierno, poder compartir una foto, un vídeo, un fichero, una nota de voz, incluso tu ubicación. Y tenemos la posibilidad de mandar mensajes especiales que no quedan residentes en el terminal. Es decir, en el hipotético caso yo mañana tenga un troyano o un malware que intenta entrar a mi terminal, esos mensajes nunca van a quedar residentes dentro del equipo. ¿Por qué decimos que protegemos la información sensible? Como hemos dicho, hemos explicado antes los 3 pasos que teníamos a nivel hardware, a nivel lógico, a nivel comunicaciones en el aire, pero es muy importante también cómo protegemos toda la información en el dispositivo. Pues Comsec lo que te permite es poder tener una arquitectura in-house, es decir, poder tener la infraestructura en casa del cliente para que el cliente pueda meter todos sus perimetrales y todos sus controles de acceso, no solamente a los dispositivos, sino también a toda la infraestructura de red. Como hemos comentado anteriormente, tenemos toda la parte de cifrado extremo a extremo. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que hace Comsec es que para cada llamada y cada sesión se genera una clave con un generador de números aleatorios, que lo que hace es que cada llamada y cada sesión genere una clave diferente. Por el hipotético caso de que alguien sea capaz con un Wireshark analizar la wifi a la que yo esté conectado en un aeropuerto, no le valdría absolutamente nada para la siguiente llamada, porque la clave sería totalmente diferente. Y luego poder meter medidas adicionales, como hemos dicho con el MDM, pues para poder poner lógicas con políticas de seguridad, meter un modo kiosco o incluso montar lo que está muy de alta gama ahora, muy de moda en la parte de Android, con el Work Profile o el Full Manage, para poder configurar mi teléfono corporativo con una parte personal y una parte profesional, y que no tengamos mezcla de información, es decir, que la parte personal y profesional esté totalmente separada y Comsec lógicamente esté dentro de la parte profesional. Tenemos diferentes guías de procedimiento de empleo seguro que hemos trabajado con el Centro Criptológico para cómo se debe bastionar un terminal Android con nuestra solución para proteger lo mayormente posible esos teléfonos corporativos y que esa información fluya dentro de los estándares pues más seguros dentro de las compañías. Decimos que tiene una gran aceptación porque, aunque parece que estamos hablando de tecnología, de cifrado, de criptografía, y mucha gente se puede llegar a asustar y decir, esto es muy difícil, no voy a ser capaz de utilizarlo, es muy fácil de utilizar. O sea, es decir, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mi madre, que la mujer ya está casi jubilada, pues nadie le ha tenido que explicar cómo funciona en WhatsApp. Pues a ningún empleado, o ningún ingeniero, ningún directivo de una empresa le va a tener que explicar nadie cómo funciona un Comsec, porque es muy fácil de utilizar, es súper intuitivo.
Se puede instalar sobre el propio terminal del usuario, no tenemos que llevar un terminal dedicado como antiguamente se estábamos haciendo mucho en el mundo de la seguridad, que es llevar un terminal totalmente diferente para hablar en seguro del que yo llevo mis aplicaciones personales. Aquí no, aquí la protección de la seguridad es a nivel software muy potente, pero puedo utilizar el mismo terminal. Es muy rápido y fiable, es decir, tenemos un establecimiento de llamada entre 0,2 0,3 segundos con un ancho de banda entre 10 y 20 kilobits por segundo y es multibanda, es decir, podemos utilizar en 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, modo satélite en cualquier barco que tengamos, en vigilancias aduaneras de los diferentes países que estemos controlando nuestras fronteras. Y luego, pues lógicamente, que podemos customizar las aplicaciones con los logos y colores corporativos para que veamos que la aplicación es nuestra, que no es algo que hemos bajado del Play Store y que puede tener cualquiera, sino que es una aplicación que he customizado para mi organización. Como decíamos antes, sin entrar en mucho detalle, pues se basa en tres partes principales, que una era la parte cliente, que es la que hemos estado explicando dentro de los terminales móviles, pero también muy importante la parte servidora, cómo vamos a controlar toda esa información que se envía a través de la red. Uno de los puntos más importantes del sistema, o que nosotros consideramos que debe ser importante para este tipo de sistemas, es que no quede nada de información residual en un servidor que pueda ser punto de ataque de un atacante en la red y que pueda sacar información de ese servidor. Hay soluciones colaborativas que almacenan la información durante 3, 4 y 5 años, o que toda la parte documental o toda la parte de chat se almacena en ese servidor, esa base de datos, y que puede ser atacada por un tercero y sacar toda la información de un proyecto y tirarnos abajo todo el negocio de mi compañía o de mi gobierno. Aquí uno de los puntos principales de nuestro sistema, o nosotros llamamos operador virtual o IMS, es que toda la parte de transferencia de mensajes es efímera, no se almacena nada en el servidor. Tenemos plan personalizado de llamadas, es decir, el número público no se utiliza para nada, se genera un número de plan dentro de un plan de numeración privada para la compañía. Cumplimos toda la parte, en España es muy importante, imagino que en Colombia también, toda la ley de protección de datos de los usuarios. Cada vez está más importante la parte de la privacidad del dato y la parte de privacidad de la información. Eso queda residente solamente en los dispositivos móviles. Nunca hay ninguna información que se quede almacenada en el servidor. Y luego, por ejemplo, es independiente del dispositivo. Yo me puedo conectar con mi usuario y contraseña y no queda nada almacenado en la red, como hemos dicho, en el cloud, sino que la información queda residente en el terminal. Mis chats no están almacenados en ningún cloud, por lo cual, aunque ningún atacante sea capaz de acceder ahí, no va a acceder a nada de mi información. El otro elemento adicional que tendríamos, que sería el servidor de telefonía unificada, que es lo que hemos dicho. Mañana tengo un empleado que viaja por motivos de trabajo pues a países de riesgo fuera de mi territorio controlado. Pues puede viajar a Libia, puede viajar a Vietnam, puede viajar a España, puede viajar a Estados Unidos, a cualquier país del mundo en el que no sea territorio nacional y tenga necesidad de llamar a mi territorio nacional para hacer una conferencia, una llamada segura, tanto a un compañero como a un familiar, como cualquiera, un abogado personal o que sea. Esa llamada va a llegar hasta territorio nacional 100% segura, hasta la centralita de mi compañía, y solo va a tener la red pública nacional en modo abierto, es decir, en el país en el que yo me encuentre, no van a poder pincharme mis llamadas de mi país, ni de mi empresa, ni de mi organismo. Es decir, voy a llegar hasta mi territorio nacional totalmente seguro. Esto lo que me hace es asegurar más del 90% de las llamadas. Es decir, no voy a tener la necesidad de tener que hacer llamadas en claro, sino que voy a poder hacer en todo momento en modo seguro. ¿Qué permite el sistema? Pues que al final sea federable, es decir, no voy a tener servidores en cloud por ahí esparcidos, sino que yo voy a poder incluso customizar y controlar la información y poder federarme con otros organismos. Es decir, hemos puesto un ejemplo en la transparencia en el que voy a poder tener pues, un IMS para el gobierno, otro para el Ministerio de Asuntos Exteriores, otro para el Ministerio de Defensa. Cada responsable de IT de sus organismos van a gestionar sus roles, sus permisos de administración, sus usuarios y sus visibilidades. Y luego voy a poder federar unos con otros. Es decir, voy a poder federar, por ejemplo, que el ministro de Defensa hable con el ministro de Interior y con el presidente del gobierno. O voy a poder hablar que un partido político que lo tenga pueda hablar con el Congreso de Diputados o incluso con la Agencia Nacional de Seguridad. Es decir, cada uno va a ser responsable de su infraestructura y va a custodiar su información, pero voy a poder federarme y generar una especie de sistema nacional dentro de, tanto a nivel corporación como a nivel gobierno, para poder hacer una red nacional de seguridad, que eso es muy importante para todos los países con todos los ataques de ciberseguridad que estamos sufriendo en los últimos años y cada vez más con todo el tema del teletrabajo y sobre todo a la parte de los dispositivos móviles. Por último, enseñaros un poco la infraestructura sin entrar en mucho detalle. Pues como podéis ver, es una infraestructura muy sencilla.
lo que intentamos mostrar con los colores es que podemos, toda la parte que esté en Internet, a través de las Wi-Fi, a través de las redes 4G o 3G, van a estar 100% seguras y van a llegar de forma cifrada hasta mi red, hasta mi infraestructura corporativa. Y luego la parte inferior es la que me va a dejar permitir, como hemos puesto el ejemplo, llamar a un familiar, llamar a otro compañero que no tenga sistema o un partner, un proveedor, un fabricante que no tenga nuestro sistema, ya poder llamarle por telefonía en claro para poder decirle, oye, necesito para mi proyecto X un producto de tu compañía, por favor, pues que nadie sepa que yo estoy pidiendo esa oferta, sino que también llegue hasta esa llamada de forma 100% segura. Con esto, como decimos, también tenemos el esquema federado para que yo pueda hablar con diferentes infraestructuras que tengan en mi sistema y siempre gestionado. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, recomendamos es que nuestra aplicación nunca va a estar en un Play Store o en un Apple Store, sino que siempre se intenta empujar de forma privada a los empleados de la corporación o a través de un MDM o por sistemas alternativos, pero no a través de portales públicos, porque puede caer en manos ajenas que pueden hacer daño con este tipo de soluciones, por lo cual cuanto más custodiada de entornos corporativos lo tengamos, muchísimo mejor. Y por último, un poco como resumen, pues las características principales que hemos venido comentando y que tendríamos que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de comunicaciones como Comsec o otro que busquéis en el mercado, lógicamente, pues Comsec nosotros lo tenemos como referencia a nivel nacional español, pues que te permita tener arquitectura in-house, porque muchas veces para entornos de gobierno la información sí que tiene que estar en modo on-premise, no nos podemos permitir el lujo de estar en modo cloud. Por ejemplo, ayer pues, tuvo una caída Microsoft de varias horas en el que todos los servicios de Office 365 estuvieron caídos. Pues eso a lo mejor para un entorno colaborativo no pasa nada, pero para entornos de comunicaciones de alta dirección o de ministerios no se puede permitir. Privacidad total, es decir, como hemos dicho, al contrario de las aplicaciones de consumo, que lo que intentan hacer es comercializar con nuestra información, que son aplicaciones gratuitas, y lo que siempre solemos decir que lo gratuito no es seguro y lo gratuito no sale gratis. Es decir, si es gratis es por algo. Está sacando nuestros metadatos, nuestros datos, nuestros contactos, nuestra agenda personal o corporativa para poder darnos acceso a sus sistemas y poderlo comercializar con nuestra información. Nuestro sistema no es trazable. A pesar de que es voz IP, utilizamos protocolos estándar, por lo cual en países ajenos podemos pasar totalmente desapercibidos de redes de operador y de incluso pues, de NSAs que están intentando investigar qué hace mi corporación o mi gobierno en ese país trabajando. Como hemos dicho, toda la mensajería debería ser cifrada entre miembros de la compañía, no tener ningún dato en claro, ni en la red ni en los servidores que estemos desplegando, que te permita hacer federaciones contra otros organismos, que tengamos la posibilidad de tener información dentro de los diferentes esquemas nacionales de los países y que cumplamos las normativas estatales, es decir, pues si hay información sensible, información clasificada, pues que podamos tener herramientas que nos permitan ese tipo de uso de la información, tanto sensible como clasificada. Y una cosa muy importante es que podamos decir, oye, esta aplicación que estoy utilizando ha sido acreditada por alguien, ha sido auditada por alguien o ha sido certificada por alguien para que no baje nada de un Play Store porque todo el mundo lo baje y que todo el mundo lo está utilizando y que sea la moda utilizar esa aplicación de mensajería, sino que de verdad estoy jugando con mi negocio o con mi información de estado y que es muy importante que esa información o por lo menos esa aplicación que va a utilizar haya sido asegurada por entidades independientes. Como decíamos anteriormente, nuestras aplicaciones no deberían de estar en market públicos porque estaríamos dándole a desarrolladores de sistemas operativos como pueda ser Apple o pueda ser Google el código en abierto y que pueda bajárselo cualquier tipo de persona para hacer el bien o para hacer el mal. No tiene que ser siempre para hacer el bien. Y luego pues, podamos, sobre todo, buscar soluciones compatibles con defensa en profundidad del dispositivo como puedan ser los MDMs, los Word Profile y proteger adicionalmente esos dispositivos. Y no mucho más, daros las gracias por haberme permitido poder colaborar en estas jornadas tan interesantes para todos, para que el mundo latinoamericano estemos en pleno contacto y que podamos intercambiar información tan importante como vamos a intercambiar estas dos jornadas y dar las gracias al CCNC, la INCIBE e Innova por organizar estas dos jornadas tan importantes para el mundo de la tecnología y para empresas que estemos colaborando entre Europa y Latinoamérica. Muchas gracias a todos y espero que el resto de conferencias sean igual de interesantes. Un abrazo.